A ver, amigos, estamos con Jaime Pinto Tavini y vamos al grano. A ver, el Petroperú solicita al Poder Ejecutivo una ayuda financiera, una nueva ayuda financiera de 2.500 millones de dólares, cifra que según los especialistas es 3 veces más grande que el presupuesto anual que recibe la Policía Nacional del Perú para sus operaciones contra la delincuencia y la criminalidad. Para otros se trata de un pedido desesperado de un grupo de orates que no quieren darse cuenta ni quieren informar al país que han tocado fondo, que es un agujero negro y que hay que encontrar alguna salida desesperada o no, pero salida. A ver, Jaime, ¿cuál es tu opinión? Bueno, es un poco directa la pregunta, pero está muy bien. O sea, lo que pasa es que, digamos, en primer lugar lo que me gustaría aclarar es que por qué hay unos loquitos que estamos oponiéndonos a eso. En realidad, el dinero que gasta el Estado viene de la misma fuente. O sea, el dinero que está pidiendo Petroperú es dinero que vamos a dejar de construir postas médicas, mejoramiento de carreteras, infraestructura para la frontera donde tenemos problemas con el norte. Entonces, es el mismo dinero. Del bolsillo de todos los peruanos. Del bolsillo de todos los peruanos. Entonces, lo primero que yo quisiera que quede claro es por eso nos oponemos. Claro. Porque sabemos que hay usos más importantes para el Estado donde hay escasez de recursos. Correcto. Entonces, cuando el directorio alegramente dice, yo quiero 2.500 millones de dólares, esa plata se va a dejar de invertir en cosas prioritarias del Estado. Ese es el tema central que no debemos de perder perspectiva. Respecto a la pregunta, esta es una historia que en realidad viene desde hace bastante tiempo. Creo que has mencionado que originalmente el programa de desulfurización, porque lo que se trataba era de contaminar menos. Sí. En el 2016... De modernizar. Había un programa de desulfurización. Lo hizo Refinería La Pampilla, que administra Repsol, y ellos gastaron 750 millones de dólares en 3 o 4 años. O sea, fue una inversión importante porque de lo que se trataba, cumpliendo las normas legales, era de contaminar menos el medio ambiente. Originalmente el programa para Talara era de 1.300 millones de dólares, también lo has mencionado. Y eso poco a poco, con el devenir del tiempo, se fue bueno, pero en realidad, como es una planta un poco antigua, vamos a invertir un poco más. Y hoy día esa planta nos está costando 6.500 millones de dólares hundidos en una cosa que en el mundo ya no existe en ese tipo de... Existe sobreoferta de refinerías. De ese tipo de refinerías. Han construido una cosa modernísima, pero que no tiene combustible, no tiene petróleo. El Perú esa planta puede producir 95.000 barriles al día, entre diésel y gasolinas. Y el Perú produce menos de 40.000 barriles de petróleo diarios. 5.000 barriles de petróleo. Así es. Entonces, digamos, no sé si estoy un poco adelantándome a cosas, pero lo central y respecto a la pregunta es, no podemos poner un sol más en esta refinería. Exactamente. Hay que ver de qué manera nos salimos de ese enredo. Pero esa refinería ya nos está costando mucho dinero. Digamos, se han hecho diversos esfuerzos en el gobierno. En el 2016 se sacó una norma por la cual, en realidad un poco anticipando lo que iba a ser una emisión de bonos que hizo la empresa sin la garantía de la República. Claro, los mercados lo ven eso como cuasi soberano, es como prestarle al Estado porque saben que la empresa no va a quebrar. Pero en el gobierno de Kuczynski, me parece, hicieron una emisión de 2.000 millones de dólares sin la garantía de la República. Entonces, ese año... el Perú, me dice. El Perú. Igual, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, claro. Hicieron una colocación de unos bonos, en fin, fue exitosa la colocación, claro, nos cuesta caro. Porque el mercado internacional, por supuesto, el mercado dice, oye, esta empresa no me interesa tanto, pero sé que la respalda el gobierno peruano. Esa es la manera como miran los inversionistas. No es porque ellos hubieran analizado la empresa y digan el margen de refino. No. El gobierno peruano, que tiene buen crédito todavía, está detrás de esto. No va a dejar de ayudar a que paguen los intereses de estos bonos. Exactamente. Claro. Entonces, por eso fue exitosa. Y después, en los siguientes años, han venido pidiendo dinero. Esa empresa el año pasado ha tenido pérdidas en el 2022 y en el 2023 ha perdido casi... 400 millones de dólares. Más de casi 500 millones de dólares. Pero además hay una cosa bien importante. Hoy día
digamos, en el mercado peruano, que son más o menos 260.000 barriles de petróleo o equivalentes, porque también consumimos gas diarios, hay 2 operadores nuevos que no refinan, que compran la gasolina, el diésel y lo importan. Claro. Sí, Entonces, cuando el directorio dice, oye, tenemos que meter esos 2.550 millones de dólares porque va a haber desabastecimiento, eso no es verdad. Mira. Eso no es verdad. Claro. El mercado va a regular, esos importadores empezarán a importar diésel y gasolinas, y ahí va a haber una verdadera competencia. Y van a bajar porque Refinería La Pampilla va a tener que decir, oye, ya tengo que bajar el precio. Exactamente. Esa va a ser la verdadera competencia. Hoy día con Petroperú no hay mucha competencia. El que fija el precio es Petroperú. Por supuesto. Y se colocan detrás. En otras palabras, la ineficiencia de Petroperú perjudica al consumidor. Quizás son cosas un poco técnicas, pero todo apunta a que hay que dejar de darle dinero a esta empresa. Va contra una economía de libre mercado. Es una empresa sumamente ineficiente. El señor Paredes, que ha sido presidente, dice es muy poco transparente, no tenemos muy buena calidad de información de la empresa. Entonces, digamos, el ministro Contreras, ¿qué cosa es lo más valioso que tiene un ministro? La palabra empeñada. Claro. El ministro dice la credibilidad. Correcto. Exactamente. Y él, sobre todo, que habla y exige confianza. ¿No? Claro. Está en CADE, se pasea en el Urubamba y dice, señores inversionistas, inviertan en el Perú, ¿cómo no nos creen? ¿Quién va a invertir en el Perú viendo a un ministro que dice una cosa el año pasado y hoy día dice lo contrario? Y está buscando ahí un maquillaje contable para que pase más o menos desapercibido. El ministro se ha peleado con el Consejo Fiscal. Se ha peleado con el Consejo Fiscal porque ya hizo una triquiñuela con el adelanto de elecciones del Banco de la Nación. Entonces, ¿para qué? Para que no se refleje en el déficit fiscal. Claro. Para que no se refleje en el déficit fiscal. Entonces, yo digo, pucha, el mayor honor para un peruano debe ser ministro de Economía y Finanzas. Porque, por lo menos en la época que yo trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, tenía mucho poder. Pero para ser un ministro, el señor Contreras no va a ser siempre ministro de Economía. Y se va a ser recordado el ministro de la recesión que negó, el ministro que dejó un déficit fiscal elevado con todos estos programas que está haciendo, y el ministro que va a haber despilfarrado 2.500 millones de dólares adicional a todo eso. Claro, ¿Qué legado va a tener el ministro Contreras? O sea, qué ridículo hacen en el fondo, porque un ministro de Economía serio, por supuesto, dice que no a esta y se pone firme. Y si tiene que irse, se va. Pero por supuesto. Como han hecho varios ministros que sí han pasado a la historia positiva del Perú porque dijeron no a los gobiernos de turno. Pero una cosa que es tan sentido común. Sí, claro. Que es tan sentido común. Una cosa que es bien importante que tengamos en cuenta es qué cosa miran los inversionistas a largo plazo en el Perú. El déficit fiscal. Claro. Y el déficit fiscal es lo que les va a dar confianza. ¿Por qué? Porque si el déficit fiscal se descontrola mucho, eso va a generar inflación, descontento, malestar, que las finanzas públicas no están bien ordenadas. Este ministro va a dejar un potencial déficit fiscal bastante considerable con estos programas que está haciendo, que no tienen un efecto en el crecimiento económico, que son puros maquillajes y cosas un poco para mantenerse, ¿no? Me estoy desviando un poco del tema de Petroperú, pero yo quería recordar, porque está ahí en las redes y dicen que lo han visto mucha gente. Milei, o sea, los de Aerolíneas Argentinas, que es otra empresa deficitaria en Argentina, le fueron a pedir, no sé si hablaron cuando ya era cuando era electo, ¿no? Sí, electo. Y le fueron a pedir ayuda económica y le dijo, miren, señores, la empresa ustedes la quieren, consideran que es importantísimo, perfecto, no hay problema. Les damos la empresa, el gobierno va a hacer lo que ustedes quieran, quédense con la empresa, ustedes hagan con ella lo que quieran, administrenla, privatícenla, busquen inversionistas, sueldos, lo que quieran. ¿Ah? Pero los argentinos no le van a dar un centavo más a esa empresa. Claro. ¿No? Eso es lo que habría que hacer con Petroperú. Exactamente lo mismo. Por supuesto. O sea, el mensaje es, digamos, no podemos seguir financiando esta empresa. Se han hecho cosas, se han construido una gran refinería, pero ya no le podemos dar nada, ningún recurso. Ahora, claro, es
digamos, estamos haciendo una especie de análisis, ¿qué cosa hacer con Petroperú? Claro, ese es Claro. Y que sean los acreedores... que decidan. Lo que pasa es que yo creo que es más inminente lo que hay que hacer. O sea, ese proceso de Indecopi puede demorar 1 año, 2 años. La Oroya está hace años ahí tratando de conseguir reestructurar la empresa. Yo creo que el gobierno debería de, digamos, este es un esbozo de una propuesta, sacar un decreto de urgencia y, digamos, intervenir la empresa, nombrar un equipo de ministros que controle la empresa, vea la situación de las deudas, la situación de los proveedores, hay muchos proveedores que no deberían ser perjudicados, y de repente, digamos, poner una cantidad de dinero muy acotada para que efectivamente, para determinado fin, y con eso se cierra, se cierra la empresa. Y en paralelo, hacer una promoción en serio y buscar que alguien venga a administrar esa gran refinería. Otra cosa muy arriesgada que está haciendo Petroperú es está tomando los pozos. La explotación. La explotación. Increíble. O sea, yo siempre, a mí me gusta citar un caso de... Hay un lote que hoy día tiene bajo custodia Petroperú, que es el lote 64. Ese lote tiene 54 millones de barriles de petróleo confirmados, porque los identificó Talismán, que fue el anterior operador. No está en un pozo identificado las reservas. Pero el petróleo ligero está a 6 kilómetros de profundidad. Costosísimo. Talismán invirtió 50 millones de dólares en identificar esas reservas y dijo, muy caro, explotarlas, me voy. Y se fue del Perú. Después de depositar 50 millones de dólares en identificar. Entonces Petroperú pues se le hace agua y dice, yo las voy a explotar. Sí, pues, pero... Con el barril del precio a 70 dólares, como está hoy día, 74, pierden dinero. Claro, pero dicen, tengo las reservas. Que no le sirven nada a los peruanos. Lo mismo está haciendo con una serie de otros lotes en la zona del Zócalo Continental, el Zócalo 10, creo que en mayo termina la concesión y está tomando esos lotes. Sí, esos lotes, empresas privadas eficientes y que sabían lo que era, lo está tomando Petroperú para operarlo ineficientemente. Para operarlo, cuando tenga un socio operador, porque hay una legislación que le permite asociarse con otro, siempre y cuando... ¿Y qué pasa con la custodia de esa infraestructura mientras la tiene Petroperú? Te aseguro que se está deteriorando, están siendo invadidas, están robando los equipos, por supuesto. Entonces, todo lo que está haciendo, y lo único que debería ocuparse Petroperú es el mantenimiento del oleoducto, que no lo hace. Es lo que no lo hace. Entonces, o sea, por donde se le vea un análisis sensato en un directorio que tenga las cosas, que le vea las cosas fríamente, está quebrada esa empresa. Está quebrada esa empresa. Ahora, políticamente es difícil, sí, bueno, pues, pero para eso gobierna. Exactamente. Para eso se gobierna. Para gobernar, para tomar decisiones, aunque sean impopulares o aunque sean duras. Pero eso es un gobierno, si no, no hay gobierno. O sea, el gobierno no es hacer declamaciones en las mañanas cuando hay buen rating y que digan todo está lindo, vamos a poner postas médicas. ¿Qué es lo que hace, dicho sea de paso, la señora presidenta? Declama lindo, declama muy bonito, pero el tema es, a la hora de la hora, ¿cuál es la decisión final que se va a tomar respecto de esta empresa? Yo espero que piensen un poco más y se den cuenta que no podemos poner plata de los peruanos en mantener este barril sin fondo. Sí, pues, por el bien de los peruanos. Es lo que nos pasaba, por supuesto, con mayor amplitud, con mucho más empresas, con muchísimas de las empresas que finalmente y felizmente se privatizaron en el Perú. Porque el ejemplo de lo que está pasando en Petroperú hoy día era el caso de casi todas las empresas públicas. Porque perdían mucho dinero, por supuesto. Claro. Ahora, se usa mucho este argumento de que sí hay empresas estatales eficientes. No lo niego. Claro que hay empresas estatales eficientes. Ecopetrol es una empresa colombiana muy eficiente. Por supuesto. Pero tú sabes que el ministro, digamos, no hay intervención en el directorio del gobierno central. Claro.
Los ministros de Energía y Minas, se llaman de petróleo, hidrocarburos, salen del directorio a funciones del gobierno y luego regresan al directorio. Y además tiene participación privada. Acción de empresas de... Cotizan en la bolsa de Nueva York. de empresas privadas. O sea, hay empresas eficientes, pero lamentablemente en nuestra idiosincrasia y nuestras intervenciones políticas eso no funciona. Ya lo hemos intentado muchas veces. Entonces... incluso si con determinada administración pública esa empresa fuese rentable, nada indica que en el siguiente gobierno o con el siguiente ministro, aquel que nombren como miembro del directorio, presidente del directorio de esa empresa o los funcionarios públicos que nombren los siguientes van a ser tan eficientes. Por lo tanto, hoy tienen utilidades, mañana tenemos pérdidas. Y nos afecta al bolsillo a todos los peruanos. Por supuesto. Es la misma historia. Ahora, esa decisión aparentemente se va a tomar esta semana. Hubo un consejo de ministros. Mañana dice. Creo que está convocado para mañana, ¿sí? No sé. Convocado para mañana, ¿no? A mí me gustaría que el ministro Contreras un poco reflexione, se ponga firme y diga, oye, esto no... Yo ni sé quién es el ministro de Energía y Minas, que también tendría que... Bueno, el ministro de Energía y Minas ha mandado una carta al presidente de Petroperú diciéndole que está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas para darle el dinero. O sea, él ya votó en la Junta de Accionistas, le vamos a dar el dinero. ¿Por qué dice eso el ministro? Porque él es un trabajador de Petroperú. Creo que es en licencia. Sindicalista y trabajador de Petroperú. De ahí lo han sacado y lo han hecho ministro. Entonces, ¿qué puede hacer ese hombre si no defender su chamba, no? Ahora, yo estoy seguro que Petroperú tiene muy buenos técnicos. No, seguro. Por supuesto que debe de haber un bagaje de experiencia. Cuando se hizo la nacionalización, muchos trabajadores peruanos se fueron a vivir a Venezuela y prosperaron. Hay muy buenos a Estados Unidos, hay muy buenos trabajadores. O sea, esto no tiene nada que ver con los trabajadores, tiene que ver con la gestión de la empresa que es ineficiente. Si entra un operador y el gobierno, digamos, ve la manera de darla en concesión o en alquiler, yo estoy seguro que muchos de los trabajadores permanecerían en la empresa y es una evaluación ya que se tendrá que hacer cuando se tome una decisión respecto de qué hacer con la empresa, ¿no? De repente optan por un socio estratégico que tenga el control de la empresa, ¿no? Sí, claro. Hay soluciones. Hay soluciones, ¿no? Pero aparte que no nombren una reconocer comisión. Que no pueden seguir poniéndole dinero. Que no nombren una comisión mañana, ¿no? Pues sí, porque la mejor manera de asegurar que algo no se resuelve es nombrar una comisión para que resuelva el problema. Eso también es verdad. Así es. Eso también es verdad. Una pausa. Muchas gracias. Gracias. Jaime. Bueno, mucho gusto. Jaime, perdona, el tiempo nos gana. Es tirano. Sí. Encantado. Muchas gracias. Excelente, Convocaremos más adelante de nuevo. Pausa y regresamos.